Seguimos entonces con nuestro tema. Estamos nosotros tratando de abordar el tema o continuar reflexionando en esto de una iglesia sana enseña, o iniciando. Una iglesia sana enseña es el tema con el que hoy estamos tratando de iniciar. Les decía hace 8 días que el punto de partida, para que ustedes estuvieran ya leyendo durante la semana y tuvieran la oportunidad de llegar hoy con alguna mirada que ya le hubieran hecho al texto. El Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, es toda la instrucción de la gran comisión del Señor a la iglesia, a los discípulos. Luego de la ascensión, el Señor se refiere a ellos y les dice: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Luego de decirles vayan y hagan discípulos, Mateo capítulo 28, no es el texto al que nos vamos a hacer referencia hoy, pero sí es el punto de partida. ¿Y por qué el punto de partida? Ese texto porque estamos pensando en una iglesia sana enseña. ¿Cuál es el contenido de nuestra enseñanza? No puede ser diferente a ese todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mandado. Y el mandato es enseñarles a obedecer. ¿Verdad que tenemos allí todo el contenido de la enseñanza que la iglesia debe dar a los nuevos creyentes, a los discípulos del Señor? Y una enseñanza en la que todos nosotros, ya aún que hemos caminado con el Señor meses, años, tenemos que seguir perseverando y creciendo. Es en todo lo que Él nos ha enseñado. La iglesia no tiene por qué inventarse un nuevo contenido. No tenemos que inventarnos ni trazar un nuevo contenido de la enseñanza. Solamente tenemos que tomar y replicarlo. Pero nuestra enseñanza no debe ser la pedagogía o educación bancaria donde nosotros vamos y depositamos solamente conocimiento. Mire, esto es lo que usted debe saber. Nosotros estamos comunicando vida. Estamos comunicando un evangelio que también ha tocado nuestra vida, ha afectado nuestra vida, ha afectado nuestra manera de pensar, ha afectado nuestra manera de hablar, ha pensado nuestra mirada, ha cambiado nuestra mirada, ha cambiado nuestro corazón, ha transformado todo nuestro ser. Y a partir de esa experiencia de transformación de la palabra en nosotros es que vamos a enseñarle a otros esa escritura y a enseñarles a obedecer. Y ese contenido de lo que debemos enseñar a obedecer, Mateo lo traza en 5 grandes discursos. Seguramente no lo agota, pero Mateo sí traza 5 grandes discursos en su evangelio. Y esos 5 grandes discursos que tiene Mateo nos resultan en un buen referente sobre aquello que la iglesia debe enseñar a obedecer. El primer discurso es Mateo capítulo 5 al 7, el segundo discurso es Mateo capítulo 10, el tercer discurso es Mateo capítulo 13, el cuarto discurso es Mateo capítulo 18 y el quinto discurso es Mateo capítulo 24 y 25. Son 5 discursos. 5, 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 y capítulo 24 y 25. Son los 5 discursos. Y esos 5 discursos serán los que estaremos abordando durante 5 domingos en los que estaremos acercándonos a este tema de una iglesia sana enseña. Y hoy estaremos abordando el tema del Sermón del Monte. Es muy, ¿qué diría? Es como muy ambicioso pensar que en una sola exposición podremos abarcar el tema del Sermón del Monte. Hay algunos estudiosos que, hablando del Sermón del Monte, dicen que el Sermón del Monte no es un discurso exclusivamente o una sola enseñanza de un tiro. Hay alguien que piensa que este tuvo que haber sido un retiro espiritual, para colocarlo en nuestros términos, un retiro espiritual, en la que el Señor se da la tarea de enseñar de comunicar una serie de enseñanzas con relación al reino de los cielos.
una serie de enseñanzas. Entonces aquí lo que tenemos, estamos frente a un retiro espiritual que Jesús sostiene con sus discípulos, al que se van uniendo unas personas, y esas personas que se van uniendo es un grupo de personas de todas las regiones de las que nos habla el capítulo 4. Jesús ha venido impactando a través de la predicación del Evangelio. Y es que en el capítulo 4 hay una serie de regiones donde Jesús ha estado enseñando y de las que han venido a escuchar a Jesús. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. El retiro espiritual inicia con los discípulos. Entiéndase, discípulos no exclusivamente como los 12. Es posible que la expresión aquí discípulos con la que inicia el versículo 1 del capítulo 5 sea un grupo más grande que los 12. El hecho es que inicia con un grupo al que se van uniendo todas estas personas alrededor, porque se van dando cuenta que Jesús está enseñando. Ahora, Jesús no está en una casa de retiro con una puerta y un portón, con una alta seguridad que impide que la gente acceda. Jesús está en un lugar público. De hecho, las imágenes que hay del posible lugar donde Jesús enseñaba es un precioso lugar donde allá al fondo se observa el mar de Galilea y hay una pequeña montaña, un montículo, una pequeña montaña sobre la cual Jesús se sienta y todo su auditorio está sentado ahí a la falda de esa pequeña montaña para escuchar a Jesús enseñarles. Ahí se da el retiro espiritual que tiene Jesús con sus discípulos en el primer discurso. El primer discurso. Y cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo y pensamos en eso de que les he enseñarles a obedecer, entramos en algo que nos desafía. Y nos desafía porque el Evangelio de Mateo, así el Sermón de la Montaña, va a tener un tema que se va a desarrollar durante todos los 28 capítulos, pero el capítulo 5 al 7 lo va a resaltar de una manera especial. Y es el tema del reino de los cielos. Ahora entendemos por qué enseñándoles a obedecer, porque está hablando de reino. Y es que cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 2, ¿usted recuerda la pregunta con la que llegaron los sabios a Jerusalén? Los sabios, esos de Oriente, esas personalidades de Oriente que venían buscando, ¿a quién venían buscando? ¿Con qué pregunta llegaron a Jerusalén los sabios de Oriente? Mateo capítulo 2 versículo 2, ¿con qué pregunta llegaron? ¿Dónde está el rey de los judíos? Si estamos hablando de un rey, estamos hablando de alguien que está en una posición de autoridad. Desde el mismo comienzo del Evangelio se nos va a trazar la idea de que quien ha nacido, ese Evangelio que se nos viene diciendo desde el capítulo 1, versículo 1, ese Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de un rey. Y si es un rey, tiene un reino. Y el capítulo 28 va a terminar diciéndonos que ese rey le dice a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese rey gobierna sobre todo y sobre todos. Sobre todo y sobre todos gobierna ese rey. Y cuando llegamos al Sermón de la Montaña, nos damos cuenta que un tema importante con el que va a iniciar el Sermón de la Montaña es el reino de los cielos
y con el que va a terminar. Es el reino de los cielos. Es más, no solo en el capítulo 2, versículo 2 se anuncia un rey. Cuando Juan el Bautista está de pregonero, recuerde, permítame hacer una figura acá y espero no faltarle al respeto al texto bíblico. Pero nosotros venimos de un municipio en Antioquia que es Caldas. Y en Caldas, cuando los circos llegaban, los circos en estos lugares de diversión y todo esto, siempre había un perifoneo por las calles que estaba anunciando: próximamente el circo, no se lo pierda, el circo, tenemos allí perritos, payasos. Y estaban anunciando, estaban pregonando, anunciando que algo venía. Perdón, la ilustración les anticipé, no espero faltarle el respeto al texto, pero Juan el Bautista es el que está perifoneando y anunciando quién es el que va a venir. Es el que está perifoneando. Les anuncia quién es el que viene detrás de él. Les anuncia. Si lo quiere poner en otros términos, pues más contemporáneos, es el telonero. Póngale un término más contemporáneo. Es el telonero. En un concierto, el telonero es el que le abre la tarima al artista. El primero es, el telonero es, ¿a quién importante es el artista? Juan el Bautista es el telonero. Jesús es el que es. Y ya no lo dijo el capítulo 2, versículo 2. ¿Quién es? Es el rey. Y Juan el Bautista, que se convierte en el telonero, que se convierte en ese perifoneo por todas las calles de Jerusalén, les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Así lo dice el capítulo 3. Y cuando llega Jesús en el capítulo 4, él va a decir lo mismo. Capítulo 4, capítulo 3 es Juan Bautista, capítulo 2 son los sabios, capítulo 3 es Juan Bautista, capítulo 4 es Jesús de Nazaret. Y va a decir el versículo 17: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y por qué está cerca? Porque ahí está el rey. Ahí está el rey. Él es el rey. Él es el rey. Y eso resulta en todo un desafío. Porque, ¿qué tal? La manera en cómo inicia el sermón de la montaña y termina está enmarcado por el tema del reino de los cielos. No sé si algún día había detallado eso. Mire el versículo 21, ya lo leíamos al comienzo del culto. Capítulo 7, versículo 21. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es el discurso de cierre del sermón del monte. Y mire cómo inicia. Primera bienaventuranza, capítulo 5, versículo 2. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sí se da cuenta que el marco del reino de los cielos, del sermón del monte, es el reino de los cielos? Ese es el marco, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en esto, del reino de los cielos, y miramos todas las promesas del reino de los cielos, pues quedamos impactados, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy tenemos unos fuertes cuestionamientos. Y creo que la iglesia, como nunca antes, ha sido cuestionada. Como nunca antes. Y le digo como nunca antes, no como una exageración. Creo que en nuestro tiempo hemos perdido como ese halo de autoridad, ese halo que teníamos donde éramos como intocables. Ahora
le faltan el respeto a la iglesia, cuestionan la iglesia, y no estoy diciendo que esté mal, ya entenderán por qué creo que lo estamos viviendo. Cuestionan la iglesia, señalan la iglesia, y creo que parte de la razón por la cual hoy la iglesia está siendo altamente cuestionada en el marco de un anuncio que estamos haciendo del reino de los cielos, de unas promesas que le estamos dando al mundo, porque le estamos dando al mundo unas promesas, le estamos dando al mundo un anuncio de un reino, de un Salvador, de un Rey que viene. Estamos anunciando en el mundo, nos convertimos como en ese Juan el Bautista, en el que anunciamos, proclamamos un reino. Pero lo cierto es que cuando la gente mira a la iglesia y el discurso de la iglesia, lo que nos dicen es, mire, el discurso de la iglesia no es sino más de lo mismo. Hoy es día de elecciones. Espero que usted vaya a votar. Y cuando nos enfrentamos a una jornada electoral, el pensamiento de muchos de nosotros, palabras iguales o similares, es: cada político no es sino más de lo mismo. Lo triste es que de la iglesia dicen lo mismo. La iglesia no es sino más de lo mismo. Pero nosotros estamos empecinados en anunciar un reino de los cielos. Pero nos encontramos con una censura de la sociedad hacia la iglesia, donde nos dicen: la iglesia no es sino más de lo mismo, solo que envuelto de manera diferente, pero no es sino más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿qué significa eso? Pues más de lo mismo. ¿Qué es eso en relación a la política y en relación a la iglesia? Pues que lo que nos dicen siempre es lo mismo, pero es todo una falta de realidad, falta de sentido, de coherencia en su discurso. No hay verdad en su discurso. Es vacío, es hueco. No es honesto su discurso. No es coherente su discurso con la manera de vida de la iglesia. No es coherente. No es coherente el discurso de la iglesia de nuestro tiempo con el reino que estamos proclamando y que el Evangelio de Mateo nos proclama, de un rey que viene y que nos dice que gobierna sobre todo y sobre todos, y un sermón de la montaña que nos va a anunciar un reino de los cielos y nos va a colocar un marco con una exigencia: que los miembros de ese reino de los cielos son pobres en espíritu y no son personas de palabras, sino de hechos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará. ¿Se da cuenta por qué hoy somos señalados como más de lo mismo? Hasta hace unas décadas atrás, no años, décadas, un líder religioso hablaba y eso era sagrado. Hoy no. Hoy pensar en la maldición de un sacerdote, de un pastor, era horrible. Hoy en día, vaya y venga. Yo no estoy diciendo que sea cierto lo de las maldiciones, ni que los pastores y los sacerdotes pueden ir maldiciendo al uno y al otro. Creo que eso no corresponde a la norma de la Escritura. Partamos de ahí. Eso no corresponde a la norma de la Escritura. La Escritura nunca me llama a mí a maldecir, a bendecir a quienes me maldicen, punto. Pero antiguamente usted hablaba, un sacerdote o un líder religioso, pastor, decía algo contra uno y eso era temerario, eso era de pánico, pues, de uno quererse morir. Hoy en día un líder religioso le dice algo a uno y uno le dice: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Le abrimos los ojos. Les hacemos de todo porque ¿qué cuento? Creo que ni lo uno ni lo otro está bien. Ni una reverencia como deidades hechas hombres,
ni un desprecio como el que se vive hoy. Pero creo que el desprecio que se vive hoy por la iglesia responde más a que la iglesia es más de lo mismo. Más de lo mismo. Y eso nos duele, nos incomoda. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el rey nos ha nacido. Capítulo 2, versículo 2. El rey nos ha nacido. Pero el reino de los cielos no gobierna sobre la iglesia. No gobierna sobre la iglesia. Solo basta dar una pequeña revisión al sermón de la montaña para darnos cuenta que el reino de los cielos no es lo que hoy gobierna la iglesia. Y no tiene que ser muy detenida la revisión. Solamente basta una revisión muy somera. Y seguramente para todos ustedes no es oculto los escándalos que vive la iglesia, no solo católica, protestante. Y no solo los pastores, los líderes, las tensiones entre los miembros de la iglesia, los odios y resentimientos entre los miembros de la iglesia, el tire y afloje entre los miembros de la iglesia. ¿Cómo el domingo salimos para la iglesia? Pero en semana somos unos totales demonios. ¿Usted recuerda el librito que les mencioné hace 8 días que sigue impactándome en el seminario de evangelismo? Les mencioné un libro que se llama de James Barr, se me olvida el título, pero recuerdo muy bien el título de un capítulo. Dice, ¿qué piensa tu vecino de ti? ¿Qué piensa mi vecino que se llama Alejandro de mí? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa cuando pregonamos ser cristianos, pero vivimos como el resto del mundo? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa cuando el mundo se da cuenta de lo que nosotros cultivamos en el corazón, pero decimos que debemos amar al prójimo? ¿Qué piensa el mundo? ¿Entendemos por qué hoy a la iglesia se le dice que no es sino más de lo mismo? No es sino más de lo mismo. Creo que el mundo hoy está buscando algo, no solo en nuestro tiempo, sino en el ser humano en su existencia. Busca sentido, busca propósito, busca paz, busca amor, busca verdad, busca realidad. Pero ¿por qué no viene la gente a buscar eso a la iglesia? Porque usted se ha dado cuenta de algo que de manera muy insistente les he señalado en varias oportunidades, y es Cali, Colombia también, las grandes ciudades en Colombia, han tenido un crecimiento de las iglesias cristianas que constituye pues algo importante, es un porcentaje importante de la sociedad. Es más, hasta hoy pensamos en lanzar políticos, que creo que es una mirada errónea, perdóneme, pero creo que la transformación de la sociedad no se da desde el poder, sino desde el servicio. La transformación de la sociedad no se da desde el poder, sino desde el servicio. Pero volviendo al tema aquí, cada día somos más. ¿Y por qué hay un impacto tan pobre sobre la sociedad? ¿Por qué hay un impacto tan pobre sobre la sociedad? La gente no viene a la iglesia a buscar sentido, propósito, luz,
verdad, paz, seguridad, no viene a la iglesia. Están yendo a unas pseudofuentes que no sacian, agudizan la necesidad. Es como un narcótico. No es sino un narcótico que los hace allí dependientes, pero no los sacia. Los sacia mientras les dura el efecto de la droga. Y nos volvimos dependientes, narcodependientes de todo aquello que buscamos para saciar esa necesidad de sentido, de propósito, de paz, de amor, de realidad. Y vamos a un lugar y vamos al otro, pero la gente no viene a la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto en más de lo mismo. Más de lo mismo. La iglesia no representa hoy los ideales del reino de los cielos. No desafía al mundo. Les decía que el libro de Randy Alcorn, que habla a favor del aborto, así titula el libro, a favor de la vida, perdón, de Randy Alcorn, a favor de la vida. Dice, en Estados Unidos es la estadística, que las mujeres protestantes y católicas abortan en el mismo porcentaje de aquellas que no son religiosas. ¿De qué da cuenta eso? De que cada uno de nosotros vive como quiere. ¿Cuál reino de los cielos? ¿Cuál rey sobre mi vida? Es que yo soy el que decido. Y usted dirá, ay, claro, el aborto. No, pero quita el tema del aborto. Ponga cualquier tema sobre la mesa. Les acabo de mencionar las rivalidades en la iglesia, las tensiones, los odios, la inmoralidad de nosotros los líderes de la iglesia, de todo tipo, del abuso de poder, la manera en cómo saqueamos a las personas con unas doctrinas erradas, saqueamos. Razón tenía mi vecina cuando en una oportunidad me dijo, vecino, yo lo veo a usted allá en su apartamento todas las noches. Usted es arquitecto. Le dije, yo soy pastor. Y tremenda vaciada la que me pegó. A todo timbal. Todos se dieron cuenta de la vaciada que esa señora me pegó. Cuando digo todos, es que estaba ubicado entre dos bloques de apartamentos. Y eso hizo un eco porque esa señora me estaba hablando a una cierta distancia y me pegó una vaciada porque a una amiga de ella, un pastor la había dejado en la calle, se le apoderó de todos sus recursos. Ustedes son unos ladrones. Señora, tranquila, cálmese. Si quiere yo dejo de ser pastor, pero tranquila, cálmese. Si a usted le dar un suponcio, cálmese, señora. Si quiere yo renuncio ahora mismo, pero cálmese. No todos son iguales. ¿Cómo que no todos son iguales? Todos son igualitos. La iglesia no es sino más de lo mismo. Más de lo mismo. Envuelto de manera diferente, pero más de lo mismo. Discurso de político en campaña. Eso es, en muchas oportunidades, el discurso nuestro. Discurso de político en campaña. Y el Sermón del Monte nos traza tremendo desafío, poniéndonos como tema, como un eje del cual se desprende toda la temática del Sermón del Monte. Las temáticas que desarrolla el Sermón del Monte se desarrollan a partir de ese eje que transversaliza todo el Sermón del Monte, y es el tema del reino de los cielos, con un rey que nos ha nacido. Capítulo 2, versículo 2. Un rey que nos ha nacido, que ha venido a inaugurar un reino. Un reino que no tiene fronteras geográficas, porque gobierna sobre todo y sobre todos. Pero hay una nota importante, y es que el Sermón de la Montaña
va a definir el reino de los cielos un poco más limitado, pero no en poder del rey, sino en poder del impacto de las obras salvíficas de ese rey. Y es que la obra salvífica de ese rey no es sobre todo el mundo, sino sobre los pobres en espíritu y sobre aquellos que no solo me dicen Señor, Señor. Capítulo 5, versículo 2, capítulo 7, versículo 21. El marco del sermón de la montaña. El sermón de la montaña, en esa expresión de todo el evangelio, donde nos dice que el Señor gobierna sobre todos y sobre todos, es decir, es un rey sobre todo, nos va a decir el sermón de la montaña que ese reino de los cielos lo va a limitar un poco más y nos va a decir de que ese reino de los cielos, conforme está graficado, dibujado, trazado en el sermón de la montaña, está hablando de aquellos sobre los cuales las obras salvíficas de ese rey que fue anunciado por esos sabios tienen impacto. El rey viene para salvar, y la salvación y el impacto, las bendiciones salvíficas de ese reino de los cielos, en ese rey que nos ha nacido, es la manera en cómo el Sermón del Monte lo va a considerar. Ya leímos el capítulo 5, versículo 2. Igual puede leer el versículo 10. Y usted se dará cuenta que el versículo 10 del capítulo 5 va a decir que los participantes del reino de los cielos son pobres en espíritu, y una cosa importante, son perseguidos por causa de la justicia. En el capítulo 7, versículo 21 nos va a decir de que esas personas no solo hablan, viven el reino de los cielos. Y algo que es muy impactante en el capítulo 5, versículo 20, observe: porque les digo a ustedes que los que van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere la de los fariseos y maestros de la ley, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y maestros de la ley. Nosotros nos quejamos porque vivimos en un mundo, en un país muy corrupto. Y decimos que los discursos de los políticos son más de lo mismo. No me diga su candidato, no tiene que decirlo porque eso es personal. Pero ¿por quién va a votar usted y por qué? Piénselo. ¿Va a votar por convicción? ¿O va a votar porque es que eso depende del trabajito de mi amigo? ¿Se da cuenta que a veces es más de lo mismo? Y somos cristianos. Pero no debemos votar porque mi amigo va a tener un trabajo si él gana. Eso se llama corrupción. ¿No es la corrupción que censuramos de ellos? Entonces, ¿por qué replicamos la corrupción de ellos? Si nosotros tenemos otra política de vida, si nuestra justicia no es mayor, ponga eso en términos de usted como empleado, como jefe, como estudiante, como maestro, como ciudadano, como vecino, como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Si su justicia no es mayor, de otra manera, si no es mayor, nuestro discurso es más de lo mismo. Más de lo mismo. Recuerde que Mateo 28 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Enseñándoles a obedecer. A obedecer. El sermón de la montaña es todo un desafío para nosotros. Sí. Y el sermón de la montaña tiene como una
digámoslo así, como una manera de vivirlo. Y creo que la manera de vivirlo la encontramos en los dos versículos que leímos en el capítulo 3 y capítulo 4, el mensaje de Juan Bautista y el mensaje de Jesús. La manera de vivir el reino de los cielos es arrepentidos o arrepiéntanse. Es la manera de vivir el reino de los cielos. Arrepentimiento. Y el reino de los cielos, a la luz del capítulo 7, versículo 21 al 24, o si lo quiere hasta el 27, el reino de los cielos implica una autoridad y una sumisión. Porque es que Él es el rey. Él es el rey, no nosotros. De manera que el sermón del monte retrata el arrepentimiento y la justicia de los que pertenecen al reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor. Y recuerda el referente. El punto es mayor que la de los fariseos y saduceos. Mayor que la de aquellos religiosos y maestros de la ley. Mayor. Mayor. Los miembros del reino de los cielos se ven diferente. Pero no porque vienen a la iglesia el domingo. No, eso no es lo que hace la diferencia. Encarnan los patrones del reino de los cielos. Encarnan los patrones del reino de los cielos. Los encarnan. Pero cuando en ese caminar caemos, la dinámica del ciudadano del reino es que se arrepiente. Busca inmediatamente reorganizar su vida a la luz de los patrones y líneas del reino. Sus líneas de acción no las determina el medio en el que vive, sino que están determinadas por su rey, que es Jesús de Nazaret. Ese es el que determina la acción de la iglesia frente al aborto. ¿Qué es la posición de la iglesia frente a los desafíos contemporáneos que tenemos, los conceptos, las ideologías, los movimientos que tenemos hoy? ¿Cuál es el concepto de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia pensando en otro referente diferente a la constitución del reino de los cielos? Si acaso lo revisa, que debe hacerlo, creo debe hacerlo, no es sino para presentar una apología del Evangelio y plantear la Escritura como única fuente de verdad para la vida y práctica de la iglesia. Porque Cristo es nuestro Rey. No es lo que le decimos en el Padre Nuestro. Usted recuerda el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Es que el ciudadano del reino, a la luz del sermón de la montaña, es alguien que anhela el reino. Anhela, venga tu reino. Y esa expresión, venga tu reino, tiene un doble sentido. Es la plenitud de la manifestación del reino de Dios, pero también la realidad de que venga el reino de Dios y se manifieste en mi vida particular. Y esa manifestación plena es un anhelo para ese futuro glorioso, pero hoy se debe manifestar en la iglesia, se debe manifestar en la iglesia ese reino de los cielos. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras luchas, la iglesia debería ser lo más parecido al reino de los cielos, lo más cercano al reino de los cielos debería ser la vida de la iglesia, lo más cercano al reino de los cielos. Pero a veces no es sino más de lo mismo.
el reino de los cielos, a la luz del texto que leíamos al inicio del culto, capítulo 7, versículo 21 al 23, pensar en el sermón del monte a la luz de lo que dice el texto, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, el reino de los cielos nos obliga a una elección radical. A mí me sorprende creo que la manera de pensar de nuestro tiempo, de unas tensiones fuertísimas, son muy radicales. Yo no entiendo a los cristianos por qué tienen miedo de ser radicales cuando vivimos en medio de radicalismos tan férreos. ¿Por qué tenemos miedo de ser radicales? El reino de los cielos nos obliga a una elección radical entre la obediencia y la desobediencia. Hay que ser radicales. Y no hay lugar solo para declaraciones muy bonitas, muy ortodoxas, porque esa expresión del capítulo 7, versículo 21 es como con mucha euforia. Es como ahorita estábamos cantando y estábamos acá todo chévere. Wow, todo chévere. Sí, bonito, la euforia, la alegría. Creo que parte de la alabanza tiene que ser alegre, expresiva. Me parece que es parte de la dinámica porque estamos adorando al Rey de Reyes. Debe ser alegre, feliz. Uno adorando al Rey de Reyes. Ay, no, alegre. No tenemos todos que levantar las manos, pero que salga de lo profundo de su corazón esa adoración y que usted la eleve conforme el Señor le dé y usted quiera hacerlo, pero lo haga de corazón con toda la intensidad para Él. Pero Jesús le dice, sabes, yo no solamente quiero que seas efusivo, ortodoxo, claro. No, solo quiero que sea claro, ortodoxo, efusivo. No solo quiero eso. Quiero que vivas conforme a la buena voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 7, versículo 21 al 23. Y el capítulo 7, versículos 24 al 27, que es lo que continúa el pasaje, habla de los dos cimientos, la ilustración de los dos cimientos. Habla de una entrega incondicional, donde el reino de los cielos no se reduce a conocimiento intelectual. No es suficiente escuchar la enseñanza, porque de otra manera es más de lo mismo. Si solo venimos a la iglesia a escuchar, esto no es sino más de lo mismo. Es un discurso político más. En la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, entiendan esto, no como institución, sino como cuerpo místico de Cristo, es imposible la neutralidad. Es imposible la neutralidad. En el cuerpo, en la institución, claro, en la institución es posible, porque la institución es una institución, no pasa de ser una institución. Pero en el cuerpo de Cristo, al que pertenecen esos ciudadanos del reino de los cielos, es imposible la neutralidad. Es imposible. De ahí el gran desafío. El Señor nos va a nosotros a desafiar en ese sermón del monte. Capítulo 6, versículo 8 dice, no sean como ellos. Y aunque en el capítulo 6, versículo 8 está hablando de los líderes religiosos,
Tenga en cuenta que en alguna oportunidad también el Sermón del Monte dice que los ciudadanos del reino de los cielos no deben comportarse como los gentiles. Ni como los religiosos nominales, ni como los no creyentes deben vivir. El ciudadano de los reinos tiene un patrón de vida definido por el reino al que pertenecen y el rey que gobierna sobre ese reino. Es todo un desafío, ¿sí? Todo un llamado de parte del Señor. Es lamentable. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y más adelante, en los mensajes a las iglesias, usted recuerda que por allá dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿y qué? Es una cosa dolorosa. Estamos en una iglesia que canta para Dios, pero Dios está a la puerta tocando para que lo dejen entrar. ¿Sí se da la cuenta de la figura? Es una iglesia que canta para Dios, pero Dios está fuera de la iglesia tocando para que lo dejen entrar. Es algo paradójico. Es una iglesia que tiene fama de estar viva, pero está muerta. Ese es el desafío de nuestro tiempo. La iglesia no puede ser más de lo mismo. La iglesia tiene un llamado a obedecer todas las cosas que se les ha mandado. De otra manera, Jesús nos dirá: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Estoy leyendo el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 23. No está fuera del sermón, dentro. Entonces les diré claramente, como ellos me dijeron, efusivo, muy claro su mensaje, Señor, Señor, muy ortodoxo, también muy claro, muy firme, muy contundente les diré: aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Llaman a Jesús Señor, mas no se han sometido a su señorío. Los ciudadanos del reino de los cielos hacen lo que dicen y hacen lo que saben. Hacen lo que dicen y hacen lo que saben. A la luz del capítulo 7, versículo 21 al 27. De otra manera, no es sino más de lo mismo. John Stott, en un comentario que tiene del Sermón de la Montaña, termina su comentario de este párrafo diciendo lo siguiente: al aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, necesitamos considerar que la Biblia es un libro peligroso de leer y que la iglesia es una sociedad a la que es peligroso unirse. Porque al leer la Biblia oímos las palabras de Cristo
Y al unirnos a la iglesia, decimos que creemos en Cristo. En consecuencia, pertenecemos a la compañía descrita por Jesús como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor. Nuestra membresía, por tanto, coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. De otra manera, la iglesia es más de lo mismo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Una iglesia sana enseña obediencia y sumisión al Rey. Una iglesia sana enseña obediencia y sumisión al Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, por el desafío que representa. La gloria sea para ti, Señor. Señor, tú nos has llamado a ser parte de tu iglesia y somos parte de tu iglesia precisamente porque tú, lo veíamos, Señor, en algún momento, unos días atrás, en Efesios, nos escogiste, nos elegiste en Cristo. Y una evidencia de que soy parte de ese cuerpo de Cristo es que efectivamente el reino de los cielos es algo que anhelo, con lo que posiblemente lucho, Señor, para encarnar esa dinámica del reino. Los patrones del reino me cuestan, Señor, pero lucho por integrarlos a la vida, Señor. Gracias, Dios. Porque no solo nos llamas a ser parte del reino y nos das tu constitución, sino que nos enseñas en la introducción del Sermón de la Montaña cómo es posible acatar los patrones del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los carentes, los que están vaciados de poder, de capacidad. Posiblemente lo que necesitamos hoy es una iglesia más humilde, Señor, menos soberbia, menos capaz, para entender que somos más dependientes de ti, Señor. Quizá los años nos han hecho soberbios, Señor. Ya son 2000 años de existencia. Más de 90 años de esta congregación en particular. Más de 200 años de nuestra denominación. Más de 500 años de la Reforma Protestante. Más de 2000 años en el mundo. Quizá nos hemos hecho soberbios, Señor. Hemos pensado que ya crecimos lo suficiente, Señor. Y nunca somos lo suficientemente
fuertes, capaces para vivir los patrones del reino lejos del poder de tu Espíritu, Señor. Bendito seas tú, Señor. Enséñanos a obedecer todas las cosas que nos has mandado. Y hoy nos enseñas que la manera de obedecer es siendo pobres en espíritu, unos vaciados de poder. Una iglesia empoderada, como se describe hoy, es solo una iglesia fracasada. Pero una iglesia rendida, pobre, escasa, vaciada, es la iglesia que tú, Señor, has escogido para que te glorifique y en la cual mostrarás tu poder y tu gloria. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Y vamos a reconocer al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre? Creo que es un precioso llamado del Señor a reconocerlo a Él, a honrarlo, a glorificarlo con todo. No solo de palabras, sino que todo cuanto hacemos sea una expresión que sale del corazón. Ese es el llamado. Que sea algo que sale de lo más interno. No sean solo palabras, solo discurso, solo una oratoria, solo una declaración, sino que sea parte de la vida. Es el llamado del Señor. Que nuestros diezmos y ofrendas sean más que entregar un recurso económico, sea una manera de reconocer al Señor y de agradecer a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Recuerden, no pagamos al Señor, no devolvemos al Señor, no estamos acá para retribuirle a Él por lo que nos ha dado. No hay forma. Estamos para bendecirlo y honrarlo a Él. Así que oremos al Señor y también nos preparamos para bendecir al Señor a través de la canasta de amor. En un momentico veremos un pequeño datico acerca de cómo van lo de la canasta de amor, cómo se comportó durante el mes de febrero, para que estemos informados de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Oremos al Señor entonces por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias por tu provisión y tu cuidado sobre todos nosotros. Rogamos que tu gracia, amor y misericordia sea sustentando nuestras vidas. Y hoy, como expresión de tu buen cuidado sobre nosotros, venimos a ofrecer nuestros diezmos y ofrendas, los cuales son una expresión de reconocimiento, de honra, de alabanza a ti, Señor. Gracias, pues, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Que tu bondad y amor sea cada día reflejada en la iglesia, sustentándola y dirigiéndola. Bendice a las familias que serán beneficiadas por la canasta de amor, que recibirán esa expresión de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, Señor. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así adoramos al Señor. Queremos regalar esa sonrisa. Que Dios les bendiga, una excelente semana. Señor, eres fiel. Nadie es como tu Rey de Reyes. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de todo